para edificación de nosotros mismos, ¿verdad? Le damos la bienvenida a la hermana María, hermana, pastor hermano David. Aquí estamos para que demos esta palabra que el Señor pone en nuestros corazones, ¿verdad? Les voy a dar rápidamente las redes sociales a donde ustedes nos pueden encontrar para que miren los servicios, las prédicas, los servicios, todo lo que se transmite, la Iglesia de Cristo el Renuevo Benecer, ¿verdad? Aquí en Hillsboro. Estamos en Instagram, el-renuevo-ministerios Benecer, en Facebook, el Renuevo Benecer, en YouTube, el Renuevo Benecer en Hillsboro. También les pedimos un favor que se suscriban en YouTube, ¿verdad? Porque nos piden ciertos caracteres para transmitir en vivo y todavía no los alcanzamos. Quisiéramos que hicieran un like a las prédicas para que así vayamos teniendo acceso a YouTube, ¿verdad? En vivo, para que sea para edificación. No lo hacemos para ganar nada, ni para ganar likes, ni nada, sino es para que nos edifique a todos juntamente. A los hermanos de las redes sociales, muy buenas noches, muy buenos días a donde quiera que se encuentren. Aquí les dejamos a la hermana Mari para que dé los días de servicio y los horarios también, ¿verdad? amén, hermano. Adelante, hermano. Gracias, hermano Pedro. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Creo que es una tarde gloriosa donde, ¿verdad? Para nosotros es un gozo poder tener este momento de transmisión del servicio familiar de cada viernes. La Iglesia de Cristo, el Renuevo, les da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y pues yo no, porque el tema es muy extenso, voy a rápidamente a dar los horarios de servicio. Empezando por el domingo, tenemos el servicio a las 3 de la tarde. Los días martes tenemos el servicio de oración e intercesión. Es a las 6 de la tarde. Así que el martes escriba sus peticiones de oración. Si usted tiene alguna necesidad, escríbalas. Nosotros las tomamos en cuenta, las escribimos y cuando tenemos nuestro servicio las llevamos delante del Señor. Así que tomes esa libertad de hacerlo. Los días jueves tenemos el discipulado ministerial a las 6 de la tarde. Es glorioso porque ahorita ya se están empezando a dar unos temas bien, bien hermosos, bien importantes, que de verdad cada vez que uno los analiza, ¿verdad? Empieza uno a reflexionar. Bueno, antes no lo miraba antes así, mire, como que nos vienen a refrescar nuestra mente de nuevo, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces los jueves tenemos el discipulado ministerial a las 6 de la tarde. Y también tenemos cada 15 días, los jueves a las 8 de la noche, el programa de vasijas de honra, que ese es el discipulado de damas. Así que, amadas hermanas, no se lo pierdan. Ayer estuvo glorioso, un tema tan hermoso que el Señor puso en mi corazón y que espero en el Señor que haya sido de edificación para cada una de ustedes, ¿verdad? Y como hoy, el día viernes, que tenemos el servicio familiar a las 8 de la noche usualmente, pero hoy hicimos una excepción porque tenemos una actividad más al ratito, así que lo tuvimos hoy a las 6, pero no es el horario oficial de este servicio. Así que les doy la bienvenida y tómense su tiempo, como dice mi esposo, su libreta, su lápiz, porque este es un tema en el cual vamos a aprender muchas cosas que nos van a edificar para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que le doy el tiempo a mi esposo. Dios les bendiga, amados. Qué bueno que están con nosotros esta tarde. Ahí los que están en casita, los hermanos de casa, un abrazo. Así que, como dice mi esposa, mi amada esposa, hoy acortamos el horario porque tenemos una actividad con la iglesia local, pero igual no podemos dejar de compartir la palabra, que es importante. Y me añado a lo que nuestro hermano Pedrito estaba dando información con respecto a lo de Facebook. Les agradecemos a los hermanos que ya se están escribiendo. Muchas gracias. Dios les bendiga, porque así hacemos que el evangelio se extienda más. Amén. Y entre más seamos, el evangelio se sigue extendiendo más. Así que denle like a las páginas de las iglesias, de la iglesia donde usted participa, del pastor donde usted está. Denle like para que el evangelio se siga expandiendo. Es una forma de hacer evangelio
electrónicamente. Ya no podemos hacerlo tal vez afuera ahorita por la pandemia, pero hagámoslo electrónicamente, por medio de las redes sociales. Usted comparta las predicaciones que usted vea de los hermanos que estamos predicando el Evangelio, para que el Evangelio, mire, siga caminando más, siga caminando, y como es el corito, la iglesia sigue caminando y solamente se detiene para predicar. Así que vamos a comenzar nuestro tema esta tarde. Gracias porque usted está ahí y les agradecemos mucho a los que nos están acompañando hoy. Hoy pues tenemos un tema que voy a estar compartiendo con ustedes, que se llama la ley de los miembros. Es un tema doctrinal de la iglesia, así que vamos a compartirlo con ustedes un poquito para que usted también aprendamos todos juntos qué es esta enseñanza y qué es la ley de los miembros. Amén. No es de los miembros locales de la casa, de la iglesia, no, es de nuestros miembros. Así que vamos a platicar un poquito con respecto a esto. Siempre vamos a hablarle al Señor para que Dios nos bendiga y Dios lo bendiga a usted. Y recuerde la petición que le tengo a usted. Tráigase un lapicito, su libreta, para que ella apunte los pasajes que más a futuro le van a servir bastante. Va a tener material para poder también desarrollar estos temas juntamente con su familia, con los seres queridos, incluso con su congregación. Amén. Así que vamos a orar y pedir al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos esta tarde, Señor, rogándote que nos bendigas, Padre. Desde ya te damos las gracias por las actividades que pudimos hacer durante el día. Gracias, Padre bendito, porque nos permitiste ir a hacer nuestros labores, a nuestros trabajos. Gracias porque nos permitiste también regresar a nuestros hogares, Señor. Y en esta noche poder estar en comunión juntamente con mis hermanos para ti, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas, Padre. Declaramos, Señor, este lugar propicio para predicar tu palabra, enseñar tu palabra. Una unción quíntuple, Padre, a cada uno de nosotros para poder desarrollar este tema conforme a tu gracia y tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Y aquellos hermanitos que están pasando por problemas de salud, Padre, sobre todo de salud, te los ponemos en tus manos, Señor, para que tú los sanes y tú los liberes de esos lugares. Visita los hospitales, Padre, visita a aquellos que necesitan, Señor, un aliento, Señor, de vida, un soplo de vida, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. No es servicio de oración, pero sí es bueno orar al Señor, porque ahí estuvimos compartiendo en la Escuela de Misterio, la oración. Amén. Y qué tan importante es entender esos conceptos de lo que es la oración. Pero ahorita vamos a enfocarnos en este tema. Así que le voy a pedir de entrada que usted me acompañe a leer el pasaje de Romanos 7:23. Si usted lo tiene ahí, me gustaría que lo compartiera conjuntamente conmigo, lo leamos todos juntos, porque es importante. Y aquí vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a desarrollar el tema, que es importante que lo comencemos a hacer. Amén. Dice la palabra, señor Mamá. Sí, dice, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora tenemos que entender que dice aquí Pablo, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu. Note esto. Ahora, ¿qué es esa ley, hermano, que tenemos en nuestro cuerpo, que se rebela contra el espíritu? Recuerde que nosotros, aunque usted tal vez sí lo sabe y sí lo ha visto o sí lo ha analizado, dentro de nosotros es un campo de batalla. Su espíritu con su alma tienen conflictos, y el alma siempre va a negarse a las cosas materiales, pero el espíritu siempre va a buscar lo espiritual, lo del Señor, lo de su creación. Claro que el cuerpo va a ser la manifestación de lo que en esa guerra el que más logre vencer es el cuerpo, es donde va a ser el campo que se va a manipular todo lo demás. Normalmente siempre gana el alma, siempre nos gana el alma, porque imagínense, todos los días salimos a la calle y tenemos leyes en nuestras manos, tenemos leyes en nuestros ojos, tenemos leyes en nuestros oídos y nuestros pies.
Pero imagínense que cuando dice la palabra que cuando uno desea algo, lógicamente que uno lo está primeramente viendo para poderlo desear. Entonces esa ley se manifiesta y ¿qué es lo que provoca? Que nosotros caigamos en pecado. Sí. No Mira, codiciará a la mujer, dice la palabra, si tienes ahí. Sí, el Romanos 7:21, cabalmente lo que estás mencionando, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Fíjate, entonces, en primer lugar, la lucha que tenemos, eso es lo que tenemos que entender. Pablo decía, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer es lo que yo hago. Entonces, notemos las leyes que se están manifestando dentro de nosotros. Claro que no, que nos cuesta trabajo, sí. Por eso es que la vida del creyente es un proceso que debe de ir como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día es perfecto. Pero eso es un proceso. Pero mientras estamos trabajando en este cuerpo, cuando estamos trabajando más con nuestro espíritu, y entre más nos metamos más con el espíritu, vamos a sojuzgar más el alma. Exacto. Pero si no nos metemos con el Señor y no hacemos la voluntad del Señor, ¿qué es lo que va a pasar? La ley del alma va a prevalecer en el espíritu y por consiguiente en el cuerpo. Y es como que se va engrosando más, ¿verdad? Claro. El corazón, ¿verdad? Que Se va todo- endureciendo más el corazón. Exactamente. Por eso es que también hay un pasaje que dice que Dios depone que cambia los corazones de carne, Así es. los de piedra, perdón, por uno de carne, Amén. por uno sensible a su presencia. Entonces tenemos que aprender eso. Pero vamos a seguir un poquito adelantito. Mire esto lo que le voy a mostrar aquí a usted. Sí, híjole, a ver si no tengo problemas con ahí está, bien. Mire, ceja. Sí, en cada época Dios ha dejado leyes para gobernar a su pueblo. Por ejemplo, la ley dada a Moisés en el Sinaí. Esta es, perdón, discúlpame que te moleste. Esta es la ley que Dios da al pueblo de Israel. Hay una ley que da, hay la ley del Padre, la ley del Hijo y la que vamos a ver es la ley del Espíritu Santo. Pero cuando vemos la ley del Padre, que está en Éxodo 24:12, lo podemos leer, y Lucas 24:44, preparen sus Biblias porque recuerden que vamos a estar estudiando. ¿Tienes ahí, Pedrito? Sí, sí. Amén. Dice en Éxodo 24:12, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley de los mandamientos que he escrito para enseñarles. Ok, entonces ahí el Padre dio los 10 mandamientos en una ley, o sea, una ley. Ok. Ahora, Lucas 24:44. Sí, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito Gloria a de Dios. mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, entonces aquí vemos la ley del Hijo. Y en Romanos 8:2 vemos la ley del Espíritu. Sí, dice la palabra del Señor en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, notemos algo importante, hermanos. Primeramente, ¿por qué Dios establece una ley al pueblo de Israel? ¿Para qué son las leyes? En primer lugar, ¿para qué son las leyes? Son para regir. Para regir, para ajá, cumplirlas también. también para cumplirlas. Pero, por ejemplo, aquí, en esta nación, que hay, en cualquier nación donde usted esté, donde yo vivimos, siempre hay leyes. Hasta en el propio hogar de uno hay leyes, ¿verdad? Perdón, amados, disculpen. Siempre, entonces también, aún así, en nuestras propias casas, tenemos leyes. Hacemos leyes. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos rijamos con algo. Es algo que las leyes son para, tal vez, quiero usar esta expresión, estas palabras, las leyes se han puesto como un stop para que la gente no se desenfrene, como dicen. Entonces, para eso hay leyes. Alguien que quiere ocupar una licencia de manejo, ¿qué es lo que hace con la licencia de manejo? Número 1, le dan un manual Exacto. para leerlo y entenderlo y después hacer un examen. Así es. Y basado en ese examen es la aprobación para que usted tenga su derecho a manejar. Ahora, aquí
la licencia es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio que uno lo puede perder cuando uno no respeta las leyes de los estados o de la ciudad. Sí. Ahora, cuando vemos lo que Dios estableció en el pueblo de Israel, número uno, las leyes que estableció, ¿por qué? Porque sabía que si no las establecía, el pueblo de Israel, si aún así se desenfrenó. Con ley y sin ley, el pueblo de Israel se desenfrenó. Aún poniendo a Moisés los 10 mandamientos, uno de los primeros 10 mandamientos dice, no tendrás ni te harás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, que con mano fuerte te saqué del pueblo de Israel, del pueblo de egipcio. Ahora, ese mandamiento se lo dio Dios a Moisés para que lo estableciera en el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel siguió rompiendo ese mandamiento. Hasta hoy en día se sigue rompiendo ese mandamiento. Así es, así es. Y es una ley que el Padre estableció, no fuimos nosotros, fue el Padre. Ahora una ley del Hijo. El Hijo nos dice, ámense unos a otros, ámense, amaos unos a otros. ¿Y qué es lo que hacemos? Odiamos. Todo lo contrario. Nos odiamos, a veces nos queremos ahí. Parecemos machetitos, ¿verdad? Sí. Estamos dándonos espadazos cada rato. Sí. Con la mirada, con el pensamiento, de palabras, de muchas formas. Exacto. Ahora, hermanos, estamos hablando de gente que quiero pensar que tiene temor al Señor. Amén. ¿De qué manera nosotros estamos estableciendo una ley que podamos derribar la ley de los miembros que por años ha estado gobernando nuestras vidas? Así es. Tenemos que entender que hay una ley, sí, como leamos en Romanos, hay otra ley, pero también Dios puso sus leyes, sus estatutos y sus normas, que hay que trabajarlas, hay que entenderlas. Ahora, vamos a seguir porque estamos viendo lo que hizo Romanos 8.2, la ley del Espíritu. ¿Qué dice? Ya lo leí, ¿no? ¿Ya lo leíamos? Sí, ya lo leí. Ok. En Santiago. Perdón. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Que no nos olvidemos lo que les decía a ustedes, no seamos olvidadizos de lo que Dios ya estableció. Y persevera en ella. Y es exactamente perseverar. ¿Por qué? Sin embargo, el enemigo establece leyes para gobernar a el mundo y los que moran en él, como el propósito de esclavizarlos al pecado y llevarlos a la muerte. Acuérdese que una de las cosas que la muerte, que es lo que provoca el pecado, provoca la muerte, pero es una muerte espiritual. Uh-huh. Por eso dice el Señor que Él vino a dar vida y vida en la abundancia. ¿Cuándo? Cuando nosotros rompemos esta ley del enemigo. ¿Dónde la rompemos? Cuando aceptamos a Jesucristo y lo reconocemos como nuestro Señor y suficiente Salvador, rompemos las leyes del diablo, entonces establecemos las normas, estatutos y leyes de Cristo en nuestras vidas. ¿Y eso qué es lo que cambia? Comienza a cambiar, aunque usted no lo crea, un mundo espiritual que nos rodea. Porque acuérdese que estas leyes a veces se rigen de una forma tan fuerte que cómo nos da duro, cómo nos dan. Ahora déjeme seguir adelantito por el tiempo. Mire lo que dice aquí. Déjeme leer esto. Ahí está, ahora sí. ¿Que lo tienes ahí, mamá? Esa mera. Sí. En la epístola a los romanos leemos cómo el apóstol Pablo describe la guerra que se libra internamente en la vida del cristiano, entre la ley de la mente, en donde ha empezado a ser escrita la ley de Dios, y la ley de los miembros, la cual lleva cautiva a la ley del pecado. Esto lo vemos en Romanos 7:23, que ya lo hemos leído. Es la ley de los miembros la que en ocasiones hace que el cristiano actúe de una forma involuntaria, por lo que es necesario que en nuestro ser integral sea sustituida toda la ley que no es de Dios. Imagínate, todo lo que tiene que ser sustituido. Amén. Todas las leyes que no son de Dios. Hermanos amados, aquí nos metemos a navegar bastante porque, por ejemplo, número 1,
¿Cómo podemos hacer nosotros para cambiar todas esas leyes? En lo secular, usted agarra su teléfono y le hace ¿cómo se llama? Un reseteo, un restaurer, o sea, una restauración. Sí. Va a su manual y hace una restauración y quita todo lo que estaba, que no servía, y tiene un teléfono nuevo. Pero en la vida de nosotros, eso es en lo material, pero en la vida espiritual de uno, ¿cómo cuesta hacernos nosotros mismos un reseteo? O sea, volvernos nuevos. Para hacer los cambios. Exacto, para poder hacer los cambios. Y lidiamos mucho. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un sistema de vida que rige leyes, sí, pero a veces estamos acostumbrados a romper esas leyes. Sí. Y no nos sujetamos muchas veces, ¿a Pedrito? Yo creo que es muy importante de poner el corazón también a que uno vea ese cambio, porque dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y sí se puede, más que eso lo debemos de poner en nuestro corazón para llevarlo a la mente, para cambiarlo, porque si uno no lo pone en el corazón, por más que uno quiera cambiar, no se hace el cambio. Exacto, podremos hacer un cambio de vestuario, pero si no lo haces de corazón, el cambio que debes de hacer para que tu alma se vaya purificando es muy difícil hacer. Claro. Sí, y fíjate que en Romanos 7:25, ¿verdad? Esa es la guerra que se está mencionando en este momento. Dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo, por un lado con la mente, sirvo a la ley de Dios, por un lado, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Es la lucha que tenemos. Es la lucha que hay. Ahí lo vemos más claro. Con la mente estamos sirviendo a la ley de Dios. A la ley de Dios, pero con el cuerpo, ¿qué es lo que hacemos con el cuerpo? Servimos a las leyes físicas. Entonces, sí es un poquito complicado, pero tenemos que entender algo, que Jesucristo, aun cuando Él vino a establecer su reino, y dijo, el reino dice, acercaos, ¿cómo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando el Señor dijo arrepentidos, Él nos acercó más el reino. Así es. Entonces, cuando Él viene, nos enseña cómo lidiar con las leyes, porque acuérdense que agarró una moneda. Así es. Los fariseos llegaron y le preguntaron, Señor, ¿a quién debemos de pagar a tributo? Y pidió una moneda. Ahí estaba respetando las leyes físicas. Sí. Y le dijo, dar a César lo que es de César, pero también estableció el respeto a las leyes espirituales y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces separó las leyes, lo que estamos platicando de Romanos. Dios separó las leyes ahí, las leyes físicas y las leyes espirituales. Y les enseñó que podemos vivir respetando las leyes físicas, pero también honrando las leyes espirituales de Dios. Porque, hermanos amados, ahí hay una enseñanza muy linda. Dar a César lo que es de César. O sea, está bien, estás en la tierra, respeta las normas de la tierra. Pero, dale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo. Hasta nosotros somos creación de ellos. Somos creación de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué le vamos a dar a Él? Todo. Bendito Todo. Dios. Entonces, igual como vimos anteriormente, el enemigo anda buscando que no rompamos o más bien, él hace que nosotros no respetemos las leyes espirituales. Pero como somos de Dios, por naturaleza respetamos las leyes de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque somos creación suya y hechura suya somos. Y más cuando venimos al arrepentimiento y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que nos iba a mandar un consolador, ¿verdad? Y cuando somos arrepentidos y seguimos a Cristo, el mismo Espíritu Santo es el que, si por alguna razón se te olvida, Él te lo recuerda, el Espíritu Santo, estás mal. Y uno vuelve al camino, aunque el enemigo siempre tenemos batallas, quiere hacerte al mundo, pero el Espíritu Santo te vuelve a poner los ojos en Cristo. Sí. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que estar viendo, porque es importante que entendamos, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, huestes en las regiones celestes. Y según los Efesios lo que nos sigue diciendo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que comenzar a hacer, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Mire, por ejemplo, aquí dice, así pues,
Lo anterior nos describe que la ley de los miembros consiste en el uso de los miembros del cuerpo conforme al deseo de la carne. ¿Oyó eso? O sea que usamos la ley de los miembros para manipular la carne, para hacerla como uno quiere. Pero dice más abajo, ¿lo tienes, mamá? Sí, dice, bueno, lo leo del principio. No, el cual es semejante Ajá. de una manera tal que se convierte en una costumbre, y hablamos de eso, o en una costumbre o en una regla de acción. De manera que una persona puede llegar a hacer cosas que no quiere hacer y dejar de hacer otras cosas que sí quiere hacer. Romanos 7:15 dice, ¿qué por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Wow. Entonces, hermanos, dirían por allá Houston, tenemos un problema. Sí. Tenemos un serio problema. No nomás el que está aquí, sino los que estamos, la mayoría. ¿Por qué? Porque si no, mire lo que dice Romanos 7:15, lo que decía de Pablo, hablando de Pablo. Porque lo que queremos hacer es lo que menos hacemos. ¿Por qué? Por la ley que nos rige, una ley que rige al cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos en el pecado. Y mientras estemos en el pecado, no vamos a poder entender las normas, leyes y estatutos divinos de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a ver mal. Mire, un ejemplo tan práctico. Yo le hablaba a usted de los 10 mandamientos. Al principio le decía a usted cómo Dios le da las leyes a Moisés en figura de tablas. Y son 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, yo le mencionaba a usted un mandamiento que Dios estableció por primera vez en ese momento. Y le dijo al pueblo de Israel, no te harás imágenes. No te harás imágenes. Ni harás semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está debajo de las aguas, de la tierra. Y más, sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Más adelante usted ve que cuando Moisés sube, quebrantan la ley haciendo un becerro de oro. Así es. O sea, faltándole al respeto, por decir así, a Dios. Nosotros cuántas veces hemos roto leyes que Dios ha establecido. Claro que a veces nos cuesta cumplir los mandamientos, pero mire qué bello es el Señor, que de esos 10 lo redujo a 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, el primero. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, anuló 8 prácticamente, 8 mandamientos y nos dio 2, pero en esos 2 se encierran los 10 y no hay más, son 10 mandamientos. Y el problema nosotros, que a veces nos cuesta entender los mandamientos, es simplemente amar a mi hermano, a mi esposa, porque, hermanos amados, esas 4 palabritas de amor, ¿cómo las podemos describir? ¿Cómo usted las describe? ¿Cómo las podemos plasmar en algo hecho? Si usted tuviera una forma de dibujar con 4 colores, los colores que usted quiera, ¿cómo describe la palabra amor? ¿Cómo la describe? Normalmente nosotros siempre lo vemos como un corazoncito, ¿no? Pero olvídese de ese símbolo de corazoncito, pero usted ¿cómo lo describe? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire la clase de amor, mire la clase de ley que Dios quiere que establezcamos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, con nuestro espíritu. Así es. Que esté bien sellado en nuestros corazones. ¿Cómo hacemos? Creo que la palabra amor es una palabra, para mí es una palabra infinita, es una palabra que no acaba nunca y encierra muchas facetas en esas, como dices, esas 4 palabras. Es una palabra infinita. Lo infinito es que nunca se acaba, eso es infinito.
Sí. Para mí esa es la palabra amor. Hermana María, ¿le entramos a la palabra amor? Bueno, que la palabra amor realmente es una palabra que lo venimos viendo en el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él se entregó totalmente ahora sí que en sacrificio, ¿verdad? Para podernos darnos esa salvación. Y eso es algo que realmente nos hace el cambio, nos debe hacer el cambio en nosotros por ese amor que Dios nos dio. Ahora fíjate las leyes que Dios establece en nosotros. Porque son leyes que a simple vista decimos, wow, está un poquito complicado cumplirlas. Pero no, porque las cumplió. Así es. Sí. Jesucristo cumplió las leyes establecidas por el Padre, la ley que Él estableció y la ley que estableció el Espíritu Santo. Así es. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, tenemos un problema, Houston, sí. Nosotros tenemos una batalla dentro de nosotros. Todos los días peleamos con nuestro propio yo. Así es. Que usted le dice al yo, usted le habla como David le hablaba a su alma. David le hablaba a su alma y le decía, no olvides ninguno de sus beneficios. Exacto. Y le mencionaba, alma mía, que era la ley que David quería establecer en su alma. Alma mía, alaba a Jehová. Esa es una ley que David quería establecer en su alma. ¿Cuál es la ley que usted quiere establecer en su alma? ¿Cuál es? Esa fue la de David. Ahora nosotros, ¿cuál es la ley que queremos establecer en nuestra alma? David le decía, alma mía, alaba, esta es la ley que yo quiero que tú sigas, alaba a Jehová. Ahora nosotros, ¿cuál es la ley que queremos establecer en nuestra alma? Se lo dejo ahí de tarea para que usted piense un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle a nuestra alma y a darle leyes a nuestra alma que debemos de buscar al Señor. Debemos de dedicarnos al Señor. Por eso es que cuando hablamos de la ley de los miembros, hermanos, hay tanta ley, aquí hay leyes que tenemos en las manos, en los pies, en los ojos, en los oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, que por eso le mencionaba que es una guerra interna la que tenemos. No hace falta ir a pegar al avispero un varazo, o no hace falta ir a poner una capa al toro para que se le deje venir, ojo, toro, no, hermano, si usted mismo tiene un campo de batalla. No hace falta que esté viéndole la viga a su hermano, si también tenemos un troncote nosotros en el ojo. Así es. Y fíjese que el Señor ahí nos dio una buena enseñanza, porque le dice, ¿cómo es que criticas? ¿Cómo es que te estás viendo si tu prójimo está siguiendo las leyes? Sí. Si tú las que tienes no las aguardas. Mejor primero cumple las leyes tuyas, entonces sí le das ticket al otro. Así es, dijo, no seas hipócrita. ¿Cómo estás juzgando a tu hermano sin mirar la viga de tus ojos, verdad? Primero, examínate a ti mismo. Examínate, exactamente. Examínate, y entonces ya examinas a los demás. Yo creo que ni derecho tenemos de examinar a los demás. Primero uno hay que examinarse. No, es que aquí es de uno. Por ejemplo, la palabra ley. ¿Qué es la ley? Sí, la palabra ley dice que esta palabra tiene diferentes significados. Entre ellos podemos mencionar el precepto o norma para mandar o prohibir algo. Esta ley tiene por objeto distintas acciones, entre ellas servir de modelo. La segunda, obligar a alguien a hacer lo que otro quiere. Existen leyes justas e injustas que han afectado nuestra vida. Veamos. Por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a un ejemplo, ¿ok? Que bueno que tenemos buen tiempo. Vamos a un ejemplo. La ley del reino de luz. Este es el primero, Colosenses 1:13. ¿Qué dice? Búscame ese pasaje. ¿Tienes por ahí, mamá? Sí, aquí yo lo tengo. Dice en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesucristo, ¿verdad? Sí, su Hijo, exactamente. Mire, y ocurrió un cambio de leyes con los que debemos ser gobernados. Hebreos 7:12. En Hebreos 7:12 dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahí está. O sea, ¿quién fue el que... Nosotros hemos visto un cambio de sacerdocio. Nuestro sacerdote Jesucristo usó un cambio. Se fue y dejó al Consolador. Por lo consiguiente,
tenemos que tener un cambio de leyes. Y cuando le decía al principio a usted el pasaje de Romanos, se recuerda que hablábamos de Romanos, el cambio del espíritu. Déjeme ver si lo tengo aquí. Romanos 8:21, ¿qué dice? ¿Lo tienen ahí? Mire el cambio. Acuérdese que Jesucristo se fue, pero nos mandó al Consolador. Sí, Y dice. el Espíritu, y el Consolador trajo leyes. Amén, ¿o no? Dice, porque también la creación muestra será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Entonces, una de las leyes que el Espíritu Santo trajo es la libertad. Amén. Dios la manifestó y en el Espíritu Santo la estamos cumpliendo. Amén. Dios manifestó la libertad. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar libres, que yo os haré libres. Estoy parafraseando el pasaje. Claro que dice que descansar, y el Espíritu Santo la vino a cumplir nosotros, porque ahora que estamos en el Espíritu, el Espíritu Santo nos hace reposar. Gloria a Dios. Nos hace reposar. Por eso que cuando venimos cargados y venimos con tantas aflicciones, venimos a orar, y el Espíritu Santo toma su petición, toma su oración, hermano, y la lleva al Padre, las presenta al Padre y dice, mira, tu hijo quiso decir esto, mira, tu hijo tiene necesidad de esto. Entonces estamos reposando en el Señor, estamos tomando las leyes del Espíritu, claro que sí, pero también estamos tomando las leyes del Padre, y eso nos lleva a un reposo, porque los que estamos confiando en nuestro Señor, y eso que provoca un reposo. Entonces, las cargas que posiblemente hayamos tenido, ¿en dónde van a caer? En el reposo del Señor. Así es. Así que es importante que entendamos esto, lo que es una ley terrenal siempre a veces dice que la ley es justa y es injusta, como lo que estamos viendo, y es cosa de ver en la sociedad como a veces la sociedad nos juzga de una manera, pero Dios nos mira de otra. Así es. Y es algo bonito, es algo hermoso, hermanos, es algo hermoso. Así que vamos a seguir compartiendo. Mire lo que la ley en el reino de las tinieblas. Aquí vamos a platicar un poquito. Juan 14:30. Sí, dice la palabra de Dios. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. La Biblia nos enseña que mientras estuvimos apartados de Dios, vivíamos regidos por el príncipe de este mundo, por lo tanto vivíamos sujetos a su ley, de manera que algunos fueron escritas en el cuerpo: ojos, lengua, manos, corazón y piel. Miren dónde fueron escritas estas leyes, amado hermano. Se las vuelvo a repetir: ojos, lengua, manos, corazón y pies. En 5 cosas fueron escritas. ¿No le parece algo curioso? Por eso es que Dios dejó 5 ministerios. ¿Para qué? Para poder lidiar con todo esto. Mire qué bonito, qué bonito. Ojos, vuelvo a repetir, lengua, manos, corazón y pies. Proverbios 6, 16 y 19. ¿Lo tienen ahí, hijos? Sí, por favor. así que lo tengo. Ok. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Mira nomás. El 17, los ojos Ahí está. altivos. La Número 1, lengua, vamos dice, despacito. sí. Ojos Los altivos. ojos altivos. La lengua mentirosa. Lengua, permíteme, lengua mentirosa. Las manos derramadoras De de sangre. sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Y los pies presurosos para correr al mal. Los pies. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia Mira entre nomás. los hermanos. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Si nos podemos, vamos a tener que desarrollar uno por uno, porque son leyes
que se establecieron, que el enemigo vino a sembrar. Acuérdense que el enemigo vino a sembrar, y ¿qué sembró? Cizaña. Cizaña de destrucción. Destrucción. Entonces, todo, aunque nosotros nos pongamos a pensar y vemos la situación, uno debe de analizar en el campo que uno está, y sobre todo qué semilla quiere uno sembrar. Porque si uno quiere sembrar amor, como le repetí al principio, claro que es un poquito, Sí. es hermoso, pero acuérdese que dice, el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque nos va a costar sembrar, claro que sí. Imagínense, enseñar a nuestros hijos las leyes del Padre, las leyes del Hijo y las leyes del Espíritu Santo, y saber que las leyes que nosotros traemos en el cuerpo pueden ser quitadas, y poner las leyes celestiales. Eso a nuestros hijos les va a traer mucha bendición. Pero acuérdense que, número uno, ellos también tienen una forma de elegir y de pensar, al igual que nosotros. Así es. Tienen la forma, lo que Dios nos ha regalado, que es libre albedrío. Ellos van a poder tomarlo, lo van a poder dejar. Amén. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Sembrar la buena palabra, sembrar los buenos estatutos, sembrar las leyes y las normas de parte del Señor. Que ellos tengan en su corazón quién es Dios y qué vino a hacer por ellos. Que ellos sepan que Jesucristo dejó su reino y vino a morir por nosotros, Así es. para que nosotros tuviéramos una mejor manera de vida. Y que estas leyes que se rigen en la tierra, podamos hacerlas, podamos respetarlas aún más, porque vienen de parte de Dios, son celestiales. Así es. Y qué impresionante, hermanos, es que es algo tan que a veces no las alcanzamos a entender, pero Dios no quiere ninguna carga para nosotros. Lo que Él quiere que todos alcancemos, ¿qué? Que todos lleguemos al arrepentimiento. Así es. Amén. Así es. Amén. Entonces las leyes que Él ha expuesto no es para que nosotros nos carguemos de ellas. Las leyes terrenales sí, porque aunque usted no crea, una ley terrenal lo carga a uno, lo pone mal a uno. Por ejemplo, alguien que tiene problemas en la familia, un ejemplo, esos problemas lo ponen a uno mal, no tiene uno paz. Pero dígame, Jesucristo, si Él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que el mundo no te da, yo te la estoy dando. Así es, amén. Entonces, imagínense la ley de Dios de nosotros, la ley de Jesucristo, que es, por ejemplo, en este caso, la paz. Amén. Qué lindo es sentir la paz del Señor. Así Qué lindo si usted se vaya a acostar, como decía David, en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque Así es. Señor, tú estoy confiando en ti. Amén. Mire Amén. qué bello, hermanos. Por eso que cuando hablamos de las leyes de los miembros, tenemos que entender que nuestro cuerpo es un campo de batalla, que tenemos que empezar a desligarnos de esas leyes físicas que nos han traído mucho perjuicio muchas veces. Esas leyes que a veces se manifiestan en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de tocar, en nuestra forma de pensar y muchas veces hasta nuestra forma de hablar. Sí. Son leyes que cómo han afectado. Así ¿Tienes es. algo, mamá? No, sí, realmente que todo esto, que es una lucha, ¿verdad? La mente, ¿verdad? Es un campo de batalla donde, como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, había una forma en la cual él mismo estaba reconociendo que a veces hacía cosas que las hacía tal vez inconscientemente, pero Sí. ya estaba, porque estaba eso en su cuerpo, ¿verdad? Sí, En sus sí, miembros. sí, definitivamente. Y pero fíjate que puedo ver en la figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él estaba, ¿verdad? Cuando el enemigo lo quiso tentar, ¿verdad? Cuando Él estaba en ayuno 40 días, ¿verdad? Lo quiso tentar, pero miren, dice la palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo lo podemos resistir si nosotros no estamos metidos, ¿verdad? Así internamente con el Señor, no vamos a poder librar las batallas. En realidad nosotros nos tenemos que armar de la presencia del Señor, hablando espiritualmente, ¿verdad? Llenarnos de la presencia de Dios para poder discernir los ataques del enemigo. Tomar sus leyes. Exactamente. Porque acuérdate que dice que cuando tomamos sus leyes, estamos tomando, y una de las leyes que, qué bonito rema, una de las leyes que Dios estableció para poder derrotar lo malo es la Santa Cena. Aleluya, amén. La Santa Cena. La Santa Cena. La Santa Cena. Sí.
porque es un estatuto. Mira, la Santa Cena puede ser estatuto, Sí. se puede multiplicar a una norma y se puede hacer una ley en nosotros, Sí. una ley en nuestros miembros. Cada vez que tomamos Santa Cena, debilitamos las leyes del cuerpo. Exactamente. Sí. Definitivamente, hermano, debilitamos las leyes de nuestro cuerpo. Entonces las leyes espirituales se hacen más grandes. Bendito sea el Es que Señor. mira, fíjate que en la Santa Cena uno se da una retroinspección, ¿verdad? Dentro de uno, y uno puede ver en qué falló. Y ahí como decir que uno mismo se pasa rayos X uno mismo, pero a la misma vez porque el Espíritu dentro de nosotros está, y Él dice, bueno, un decir, en la semana hiciste esto y esto y esto, y debes arrepentirte, ¿verdad? Porque ahorita es la oportunidad para hacerlo, y no solamente esperar en lo de la Santa Cena, pero cuando tenemos la oportunidad de ir delante de Dios, orar, hincarse y pedirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón, he pecado contra esto, ten misericordia de mí, ¿verdad? Pero la Santa Cena realmente, como lo que tú dices, vienes a establecer, ¿verdad? La ley de Dios en tu corazón. Definitivamente es algo. Se viene a sellar, ¿sí, Pedrito? Sí, yo creo que es muy importante, como dice la hermana. Del diario nosotros tenemos batallas con nuestro cuerpo, con nuestros ojos. Los ojos son las ventanas del alma, ¿verdad? Amén. Y del diario estamos pecando, y yo creo que es muy importante que uno esté también en comunión con el Padre del diario. Exacto. Si ya termina tu día y ya vas a descansar, lo primero es agradecerle al Señor y pedir que te perdone los pecados. Quizás no te acuerdes de lo que hayas hecho o dicho a alguna persona, porque también de palabra pecas, palabra quizás inconscientemente. A veces uno piensa que está uno diciendo bien las cosas, pero al otro hermano quizás no le gusta lo que le estás diciendo, es ya en su mente, para él ya lo ofendiste, ¿verdad? Entonces es muy importante venir a pedir perdón del diario, no solamente hasta como cuando tengo una comunión, ¿verdad? Pero simplemente del diario hay que pedir perdón al final del día, cuando ya te vas a descansar, porque como decías, hermano David, decía, pues en paz descanso, aquí te dejo mis cargas. Amén. Y tú me vas a limpiar de todo pecado, de toda maldad. Sí, porque como les repito, es algo que tenemos que, ya deberíamos de empezar a trabajar mucho más hoy en día y entendiendo lo que estamos platicando de la ley en los miembros, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, hermanos amados, mire, quiero hacer un paréntesis aquí. Miren, nosotros no debemos de dejar que nos pongan las manos cualquier persona. Lo digo con mucho respeto lo digo. Perdónenme usted si piso callos y pateo espinillas, pero es importante, porque imagínense, si esta persona es violenta y usa sus manos, la ley de las manos viene y ora por una persona, ¿qué es lo que está haciendo? Está compartiendo, hay una forma de compartir la ley de él en las demás. Sí, yo creo que él si tiene ahora sí que vamos a hablar del espíritu, si tiene ese espíritu violento, lo que viene a hacer él es descargar ese espíritu a esa persona. Por lo mismo, entonces le está cargando a esa persona, le está cargando sus pecados. Así hablándole así, ¿verdad? Por eso, por eso digo, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, familia. Mire, gracias a Dios a nosotros nos han enseñado, y por lo mismo que estamos estudiando la palabra, gloria a Dios por las enseñanzas que hemos tenido, porque nos libran de muchas cosas también, y también nos protegen de muchas cosas. Más después vamos a estar tocando un poquito el tema de la imposición de manos, porque vamos a ver, como ya lo mencionaste, pues aquí tengo el verso, ¿verdad? Dice Primera de Timoteo 5:22, dice, no impongáis las manos con ligereza, las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando una persona impone sus manos sobre otra, se coloca en la operación de esa ley, pues. Está tremendo. O sea, pues, sí, pero vamos a dejarlo pendiente para cuando platiquemos la imposición de manos. Déjenme seguir, y con esto yo creo que vamos a... Híjoles, el tiempo ya nos está alcanzando bastante tiempo. Déjenme darle la ley de la mente. Mire, Romanos 7:23.
¿Lo tienen alguien por ahí? Sí, Romanos 7:23 yo lo tengo. Pero veo otra ley, ¿es la misma que leímos? Sí, es la base. Dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Mira, esta ley provoca que haya una prisión. Ajá. Lo hace uno prisionero. Cuando el Señor nos permite experimentar el arrepentimiento, en el nuevo nacimiento, realiza un cambio de nuestro ser y comienza, mire esto, y empieza a escribir su ley en nuestra mente y corazón. Hebreos 8:10. Dice en Hebreos 8:10, dice, por lo cual este es el pacto Imagínense. que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Imagínate. Ajá, Pedrito. Sí, Está bien. Y ellos me serán por pueblo, pero dice, lo más impactante es que Él va a escribir su ley en nuestras mentes. Amén. Amén. Por eso nosotros ya no debemos de pensar de la misma manera que antes pensábamos. Y por lógica no debemos de actuar como antes actuábamos, porque si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Lo viejo pasado, ¿sabes? Y eso ya. Jesucristo mismo dice que los pecados los va a arrojar ¿a dónde? Al fondo de la mar, y se va a olvidar de ellos. Entonces nosotros creo que tenemos que tener una mente renovada. Aleluya. Una mente con las normas, estatutos de Cristo, porque según aquí lo que dice Hebreos 10, que Él va a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo importante. Por eso es que cuando venimos a Cristo ya debemos de estar rompiendo esas leyes viejas. Ya debemos de empezar a hacer una nueva, por decir así, unas nuevas leyes en que la vida nos está poniendo que empecemos a desarrollar. Por eso es que cuando estamos en Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Amén. Cuando estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas. Las leyes viejas ya pasaron. Pero aún así, hermanos, fíjense que cosas que cómo nos cuesta hasta este momento estar, uno está lidiando bastante con las cosas y nos cuesta. Pero gloria a Dios, se nos acabó el tiempo, hermanos amados. Sí, algo tengo que acostar, voy a salir rapidito, bueno, no sé ni cómo hacer. Pero bien, no se preocupen. Sigamos. ¿Algunos saludos o algo? Sí, fíjate que yo nomás quisiera, no, parece que no hay saludos en este momento, pero quería ahora sí que aportar algo al respecto. Sí. Que cuando la vida del nuevo creyente, ¿verdad? Que apenas está en su nueva faceta, ¿verdad? De bebé, se podría decir. Muchas veces, ¿verdad? Queremos que tan pronto pasen unos 6 meses ya le quieramos ver todo a un recién convertido, pero todo como lo que tú mencionabas al principio, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y conforme la persona va metiéndose más en el Señor, ¿verdad? El Espíritu de Dios le va a ir mostrando a la persona, ¿verdad? Las áreas que tiene que entregar en su vida, las áreas que tiene que entregar, porque realmente a los ojos de Dios nada es oculto. A los ojos de Dios nosotros somos libros abiertos, y creo que una vez que nosotros nos hemos pasado ya bastante rato en el Evangelio y hay cosas, hay leyes todavía en los miembros, es necesario que el Espíritu de Dios venga y nos venga a mostrar, ¿verdad? Porque él siempre da la salida, dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Así que pues sentamos en esa libertad en el Señor de hacerlo. Yo tengo un poco para compartir acerca de mi persona, ¿verdad? Ahora sí que yo no soy nuevecito, ya he tenido algún tiempo y las batallas han sido muy fuertes para mí. A veces me he apartado del Señor, pero también el Señor, cuando ya conoces del Señor, el Señor te va a jalar los oídos. Siempre. Te va a jalar los oídos, te va a reprender, porque uno se aparta de Él, y yo he tenido varias batallas y aún ahorita ya
estoy enderezando mi camino hacia Él, ¿verdad? Porque no hay otro camino. Amén. No hay otro camino amén. más que en Jesucristo. Gloria a Dios. Y es difícil, pero no es imposible. Todo se puede, como dijo Cristo, todo lo puedes en Cristo que, como dijo Pablo, ¿verdad? Todo lo puede en Cristo que fortalece, ¿verdad? Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Bendito y sea el nadie Señor. llega al Padre si no es por Él. Ahora si le cambiamos, y nadie llega al Padre, bueno, perdón que voy a parafrasear este verso, ¿no? Y nadie llega al Padre si no cambiamos nuestra forma de vida, Así es. si no cambiamos nuestras leyes y dejamos que Él sea nuestra ley. Es importante eso, hermanos. Así que aquí lo vamos a dejar, hermanos, por causa del tiempo, y les agradecemos mucho, de veras mucho, que nos hayan prestado su atención en estos minutitos. Queremos hacer una oración para bendecirles. Ya me quité la maña de decir breve, porque no debemos de orar breves. No, si vamos a orar, oremos lo que vamos a orar y no cortarle a Dios su tiempo, tampoco ponerle a Dios su tiempo. Así que vamos a orar para bendecirles a ustedes también, y gracias por estar con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, te damos Jesús, gracias, esta te palabra. bendecimos, Señor, te damos bendecimos, toda la Padre, gloria y la mis honra, hermanos Señor, que para tuvieron la siempre, oportunidad Señor. de ver esta Te enseñanza. bendecimos porque hasta ese Señor, momento, ayúdanos a Padre, establecer la tus gloria leyes, has hecho en tus nuestras normas, vidas, Padre, Señor, tus que podamos estatutos vivir la en libertad nuestro en ser Cristo, interior, que Padre, solamente tú puedes espíritu, dar, Señor, alma y y que cuerpo, podamos, en el Señor, nombre de siempre Jesús. ir en Gracias pos por tu siempre de enseñanza, la Señor, que nos excelencia has en agradarte permitido con nuestras compartir vidas, con nuestros Padre de la hermanos. gloria. Rogamos En que el los nombre de bendigas, Jesús de Padre, Nazaret, y que aquellos que están bendice a pasando mis problemas, hermanos, a mis Señor, hermanas, Señor, a aquellos todos que están aquellos pasando se por situaciones conectaron, de Padre la enfermedad, gloria, desánimo, Señor, que tú que estés también, con Señor, ellos, sean Padre. bendecidos, Quita Señor. y corta esas Sí, leyes Padre de la del gloria. enemigo Haz tu que ha obra, querido Señor amado, en medio de amarrarnos, nosotros, Padre. eterno. Venimos Alabado cortando de sea, raíz con Señor. ellas. En el nombre de Sí, Jesús, Señor. gracias por este momento, Gracias, Señor, Padre. y gracias por la sanidad que vas a empezar a Gracias, hacer Espíritu en Santo, aquellos que están por todo lo enfermos, que haces, Padre. Padre. Gracias, Padre En el Santo, nombre de por tu Jesús. misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias. Amén. Dios les bendiga, amados, que el Señor esté con usted, Dios que, les que bendiga, esté y con les voy usted. a repetir las redes sociales. Por porque favor, parece Pedrito. que, en el principio no estaba prendido mi micrófono. Y síganos en Instagram, _renuevo Ministerios Ebenecer. En Facebook es el Renuevo Ebenecer. En YouTube, el Renuevo Ebenecer Hillsboro. Ahí nos pueden seguir en las plataformas para que vean las prédicas y los servicios de los días que se están llevando a cabo, ¿verdad? Amén. Y bendiciones para todos los hermanos. Bendiciones, abrazo. bendiciones.